Actualmente existen diversas edificaciones que en su momento buscaron resaltar ciertos estilos y elementos arquitectónicos, llegando a una mezcla de los mismos. La iglesia del Señor de Tila en Balancán es un ejemplo de ello. Esta edificación contiene varios estilos en su exterior e interior, lo que hace que no pertenezca a un solo género arquitectónico, por lo tanto no se puede determinar como un estilo único, haciéndonos ver que este no cuenta con un registro propio más allá de su nombre y ubicación, lo que lo convierte en una propuesta como objeto de estudio, adjuntando de ello su esencia arquitectónica y cultural. Iglesia Señor de Tila en Balancán, Tabasco. La importancia de este proyecto se basa en la actual falta de información de algunas edificaciones, pues los patrimonios arquitectónicos son herencia de ideales del pasado. Perderlos no solo afecta a la historia arquitectónica, sino también el arte, la restauración y técnicas elementales. Identificar los elementos de esta edificación es el inicio de nueva evidencia integrada a la historia, señalando en ella los elementos que la conforman, incluyendo un levantamiento arquitectónico con el cual no cuenta. El problema no es conservar edificaciones, el problema es olvidarlos por creer que estarán ahí para siempre. Tomemos como ejemplo la Biblioteca de Alejandría, una importante edificación con información irreemplazable, de la cual lamentablemente queda muy poca evidencia de su existencia o los secretos e investigaciones que contenía. Es así que el no contar con el registro de información en algunos edificios no ayuda en la conservación histórica de los mismos. Recaudar información que por lo general está a tiempo de ser rescatada se convierte en un documento histórico que puede otorgar una información inigualable de su historia, determinando que ésta, a pesar de tener elementos antiguos, pertenece a otros periodos. Demos inicio con su historia, la cual nos narra que cada 15 de enero los habitantes de un poblado celebraban cada año al Señor de Tila, que se encontraba en la hacienda El Caracol. Esta hacienda pertenecía al general Luis Felipe Suárez. Este general contaba con poder económico, era amigo de Venustiano Carranza y tenían como enemigo común a Tomás Garrido Canaval. En 1913, en un intento por erradicar el cristianismo, Tomás Garrido Canaval llegó a la hacienda El Caracol, la cual saqueó en un par de días, y al finalizar el apoderamiento ilegítimo que llevó a cabo en la hacienda, procedió a quemarla. Este incendio duró aproximadamente 8 días. Los peones y obreros corrieron del lugar, y en su huida pudieron rescatar su imagen conmemorativa al Señor de Tila. Cuando la situación mejoró, los locales regresaron la imagen a la hacienda, donde hasta los años 70s, 80s, el dueño de la hacienda era otra persona, la cual le dijo a los pobladores que debían evacuar el sitio y desalojar la imagen. Los pobladores migraron a una isla llamada La Medalla, donde el Cristo fue instalado. En el año 1986 hubo una creciente grande. El río cerca de la zona se desbordó y una señora llamada Juana salió de refugiada, consiguiendo llevar la imagen con ella. Consiguió asilo en un templo protestante, pero la condición impuesta por los protestantes era: te vamos a aceptar a ti, pero debes dejar a tu ídolo. La señora Juana se indignó y regresó a su hogar. No estaba dispuesta a abandonar su fe. El río comenzaba a desbordarse, cada vez más obligando a la señora a subir a un tapanco. Un señor llamado Macario, que pasaba por la zona, notó la presencia de Juana y su situación. Entonces dio aviso a los pobladores de Leona Vicario en Balancán, los cuales aceptaron al Cristo y a su fiel seguidora. Pasaron los años y en 1995 unos misioneros de Querétaro, Michoacán, Jalisco y Aguascalientes llegaron a impartir catequesis sobre la fe católica, proponiendo así que le hicieran una capilla de guano, a lo cual los pobladores hicieron caso a la sugerencia.
En 1996, el río se vuelve a desbordar, causando que la imagen volviera a migrar de casa en casa. Cuando bajó el nivel del río, el pueblo decidió realizar una capilla más digna. En su búsqueda, consiguieron un donante anónimo, el cual donó beneficios como el contrato de un arquitecto, unos albañiles y el material. Pero su buena obra duraría un año, y el pago de mano de obra de los chalanes correría por cuenta de los pobladores. Al terminar el año, solo lograron construir hasta los primeros escalones de la iglesia. La cimentación ya había concluido, y después de ello pasaron 14 años. Y esta persona anónima volvió al lugar, haciendo la misma propuesta. Él donaría el contrato del mismo arquitecto, unos albañiles, material, y esta vez tendría una variante en su donación. Él pagaría a los pobladores que ayudaran en la construcción de la capilla. Fue así que finalizó el año que esta persona anónima apoyaba al pueblo. La nave había sido concluida. Los habitantes decidieron pintar la nave de colores, pues para ellos significa diversidad. Y un 12 de junio del 2012, el Cristo entró a la nave. Esta entrevista fue realizada a Santiago Molina Castellano. Su edad es de 48 años. Es autóctono del lugar Leona Vicario, Balancán, Tabasco, México, y nieto de la señora Juana, mencionada en la historia. La entrevistadora, la arquitecta Aurora Hatsidi López Jerónimo. El lugar de la entrevista, Leona Vicario, Balancán, Tabasco, México. Esta iglesia, en su planta arquitectónica, contiene un atrio, que es la antesala de la iglesia, el lugar que nos prepara y nos dispone ya para ingresar al lugar sagrado donde celebramos el ministerio pascual de Cristo. En ciertas ocasiones, en donde el número de los fieles es muy grande, el atrio mismo se convierte en una gran aula litúrgica de celebración eucarística y de los demás sacramentos. Es el espacio de encuentro y convivencia de los hermanos que comparten la misma fe. Ahí se prepara y prolonga la celebración litúrgica. Acceso: es la entrada a la nave. Torres: las torres son edificios cuya altura es mucho mayor que su anchura. Una torre puede estar aislada o formar parte de una estructura más compleja, y en este caso funciona como elemento decorativo y como campanario. Jardineras: una jardinera es un tipo de contenedor para cultivo de plantas o arbustos. La nave central es un espacio interior de la iglesia destinado a contener a los fieles. Está delimitada por muros laterales o filas de arcadas. Las naves pueden ser una o varias. También se le llama a este espacio de la nave o naves aula litúrgica. Sacristía: lugar de preparación y en donde se guardan los ornamentos y la parafernalia. Antiguamente se colocaba la sacristía cerca del presbiterio. En la actualidad, de ser posible, se debe ubicar más bien cerca de la puerta principal, a fin de permitir la procesión de entrada y salida de los ministros. Sagrario: de latín sacrarium, nació para conservar el Santísimo Sacramento que se llevaría a los enfermos y los fieles en comunión. Altar: área donde se lleva a cabo el ritual litúrgico. El altar es símbolo de Cristo, símbolo de la mesa del cenáculo, símbolo del monte Gólgota, símbolo de unidad, lugar donde Cristo, cabeza y cuerpo, ejerce plenamente su sacerdocio para perpetuar su obra salvadora, lugar en el cual se une el cielo y la tierra, lugar de la memoria, lugar del sacrificio, lugar del banquete, lugar de la comunión. Sanitarios: área de higiene personal para los fieles. Demos inicio a la descripción de la fachada con sus torres. Iniciemos en la parte superior. Estas inician con cúpulas.
Una cúpula es una bóveda de forma semiesférica, de planta circular, elíptica o poligonal. Se apoya sobre un muro o ventanas. En la parte inferior de las cúpulas encontramos el primer entablamiento, que es la parte horizontal sustentada de un edificio. Se coloca sobre elementos sustentantes. En los órdenes clásicos está compuesto de arquitrabe, friso y cornisa. Se logra identificar una sección a manera de intercolumpio, que es el espacio libre entre dos columnas. Generalmente se mide mediante el diámetro inferior del fuste. Esta secuencia se repite 3 veces, finalizando en un entablamiento que inicia con una cornisa, que es la parte superior y saliente de un entablamiento formado por varias molduras, seguido de un patrón repetitivo a manera de dentículos. El dentículo es el motivo ornamental con forma de paralelepípedo rectangular que, dispuesto en serie, se coloca bajo la cornisa de los órdenes jónicos y corintios. Este entablamiento finaliza con un dintel, elemento estructural horizontal que cierra un vano y se apoya en sus extremos sobre 2 soportes, jambas o pies derechos. En la parte superior de las primeras columnas encontramos un ábaco, corona que remata una columna. Seguido de ello encontramos una basa. Es la pieza inferior sobre la que se apoya el fuste de una columna. La forma varía según la época y cultura. En este caso es una semejanza a corintia. Debajo de la base corintia ya mencionada, conocemos el pilastra. El pilastra es el elemento vertical adosado al muro y de sección cuadrangular. Se puede desempeñar una función estructural, de soporte o decorativa. Estas se encuentran posando sobre un ábaco, finalizando así la base de la estructura, torre, específicamente con un podio. En la parte superior central de la fachada se da inicio con un arco de medio punto, el cual tiene marcos de molduras. Seguido de ello encontramos un elemento a manera de frontón, que es un remate triangular de un vano o de la fachada de un edificio, cuyos límites son la cornisa del entablamiento y las 2 rampas oblicuas de una cubierta a 2 aguas. El frontón se encuentra sobre un elemento a manera de cornisa, que la cornisa es la parte superior y saliente de un entablamiento formado por varias molduras. Es la serie de molduras que coronan o rematan un elemento o una construcción. En esta sección céntrica de la fachada conocemos la espadaña, remate que prolonga la fachada de una iglesia formado por un pequeño muro acabado de piñón en el cual se abren vanos para colgar y voltear las campanas. A sus laterales se encuentran 2 columnas, las cuales contienen una base semejante pero no igual a la toscana. Seguido de ello, un podio y finaliza con una fracción del entablamiento ya utilizado en otras imágenes. Esta secuencia se repite 2 veces, notando que esa sección se encuentra posando sobre una especie de cornisa decorada con dentículos. De igual modo, en la sección central inferior se pueden notar 4 elementos tipo dosel, que el dosel es un adorno o mueble que a cierta altura, en voladizo o con colgaduras, cubre o resguarda un altar, trono, sitio, lecho, etc. Estas 4
resguardan esculturas que cumplen una función esencialmente ornamental. En la parte inferior central encontramos como primer elemento un arco de medio punto, el cual tiene marcos decorados con molduras. De ella podemos identificar 4 columnas que tienen como base semejante a la toscana, el cual está conformado por un filete agrandado y 2 toros. Ahora encontramos la puerta de la iglesia, que por muchos siglos ha sido majestuosa y bellamente decorada con imágenes y palabras. Podemos notar que tiene un marco con un estilo de arco rebajado y en sus bordes molduras. En su interior tenemos como primer encuentro la nave central, seguido del altar, el cual contiene un retablo. Los retablos son estructuras con motivos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. Son obras multidisciplinares de piedra, metal o madera. La sección del altar se denomina presbiterio. Se llama así a los orígenes de la parte del ábside donde está ubicada la cátedra del obispo, con algunas pequeñas gradas a los lados para sus presbiterios. En este caso, no cuenta con ello, pero cuenta con un ambón. El ambón se considera un lugar monumental donde se proclama y se transmite la palabra de Dios. Tenemos el altar, que es símbolo de la mesa del cenáculo. Finalizando encontramos una sede. Es una silla hermosa y grande, diferente a las demás, o un lugar fijo que se destaca de los elementos de la asamblea, y ese lugar se sienta quien preside la celebración. Del lado izquierdo del presbiterio se tiene el sagrario y del lado derecho se mantiene la sacristía. Por la falta de conocimiento, las representaciones no son leales a elementos específicos, solo son similares, aproximados o semejantes. Eso no es motivo para hacer de menos la estructura, pues esta ya contiene un valor histórico y artístico en el ambiente cultural. Recordemos que las representaciones pueden ser ilimitadas y variadas con el pasar de los años. Es así como se crearon en su momento los estilos y elementos en la arquitectura que marcaron periodos memorables para nuestro historial arquitectónico. De este proyecto ahora se tiene información anexada a su registro, con el cual no contaba.